Bien, otro punto importante que debemos desarrollar es el punto de la identificación de muestras dentro de lo que es la etapa preanalítica. Es muy importante identificar las muestras. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre estar al tanto de la trazabilidad de la misma. Tenemos que saber dónde está esa muestra. Para saber dónde está esa muestra, primero tenemos que saber de quién es esa muestra, poder identificarla inmediatamente. Es muy importante antes de pasar una muestra a ser procesada que esa muestra está debidamente identificada. Para esto se pueden utilizar números, como en laboratorios de menor complejidad, o códigos de muestra o códigos de barras, como en laboratorios de alta complejidad, como en la imagen que ven a la derecha. Generalmente esa etiqueta contiene un código de barras para que los equipos de alta complejidad los lean, sepan según el sistema operativo de quién es y qué análisis se le tiene que hacer. También esa etiqueta generalmente lleva el nombre del paciente y el número de ingreso. Por otro lado, es muy importante rotular las muestras con el nombre del paciente. Si uno tiene una etiqueta, bueno, ya tiene todo en una sola, en un solo rótulo, pero no siempre es así, solo en laboratorios de alta complejidad. Es muy importante también la fecha en la que se ha obtenido esa muestra y la hora en el caso de muestras que no pueden ser en la que no pueden esperar demasiado tiempo para ser procesadas. Es importante también anotar la hora de obtención. No en todas, pero en ciertas muestras sí es importante. Y por otro lado, puede ponerse datos extras, por ejemplo, el tipo de función. En el caso de que uno haya hecho una toma de muestra arterial o venosa, o sea que en el caso de que haya recibido una muestra arterial o haya tomado una muestra venosa, indicar que la muestra es de un tipo o de otro. La zona de obtención, por ejemplo, en el caso que uno haya tomado una muestra para un estudio micológico, de qué zona del cuerpo la ha tomado, es muy importante aclarar todas esas cosas porque van a ayudar muchísimo al laboratorista, ya sea técnico, bioquímico, que esté procesando esas muestras dentro del laboratorio. Por otro lado, algo muy importante es el transporte y la conservación de estas muestras. Eh, Bien, estas muestras, por ejemplo, la muestra de orina, generalmente se transporta a temperatura ambiente, pero con esta condición se debe procesar antes de las 2 horas. Puede estar refrigerada a 4 grados centígrados hasta 24 horas dependiendo de los fines. Van a ver que voy a utilizar mucho esta frase dependiendo de los fines porque es muy importante tener en cuenta que no siempre una muestra va a ser para el mismo fin. Hay distintos análisis que se realizan dentro de la orina que por ahí no pueden ser refrigerados 24 horas, por ahí pueden ser refrigerados solamente 2 horas y después ya pierde la calidad del análisis, la calidad de la determinación. También puede ser, algunas muestras pueden ser congeladas a menos 20 grados centígrados hasta 7 días, también dependiendo de los fines. Puede servir para algunos análisis y no para otros. Todas estas condiciones de las que les estoy hablando van a depender del análisis que se va a realizar a esa muestra. Eso es importante que después, cada vez que ustedes vayan ganando experiencia, vayan conociendo, según el tipo de análisis, cuál es el tipo de conservación que la muestra debe tener. Por ejemplo, las muestras de sangre pueden conservarse a temperatura ambiente, se deberían procesar antes de las 2 horas. Muchos laboratorios estiran un poco ese tiempo hasta las 4 horas. Refrigerada puede servir hasta 7 días dependiendo de los fines, congelada hasta 15 días dependiendo de los fines, y ultra congelada, por ejemplo a menos 70 grados, los sueros, por ejemplo, se congelan a menos 70 grados para realizar serotecas, se llaman, que es como bibliotecas pero de suero, que muchos hospitales tienen serotecas para realizar más que nada estudios de investigación o si hay pacientes a los cuales hay que guardarles las muestras porque hay que hacer estudios comparativos entre un mes y otro. Pueden durar meses, años, incluso dependiendo de los fines. Y otros tipos de muestras, por ejemplo las biopsias, las muestras de líquidos biológicos o las muestras microbiológicas, generalmente son de transporte y procesamiento inmediato. Se conservan refrigeradas a temperatura ambiente o en conservantes como ser formol, por ejemplo. Bien, un último punto a tratar dentro de lo que sería la etapa preanalítica es la derivación de muestras. Muchas veces nos va a tocar
que llegan muestras al laboratorio o que uno toma muestras a partir de un pedido médico de alguna determinación que no se realiza en el laboratorio donde ustedes están trabajando. En ese caso, al no realizarse la determinación en el laboratorio donde ustedes están trabajando, van a tener que derivar esa muestra, o sea, remitir esa muestra hacia otro laboratorio, ¿sí? Que sea un laboratorio externo en este caso, pero especializado en la determinación que el laboratorio donde ustedes trabajan no realiza. Para esto hay que tener en cuenta, muy importante, las condiciones de envío. El laboratorio externo al que uno envía la muestra generalmente les pasa informe de estas condiciones de envío, la conservación de la muestra, si tiene que ir refrigerada, no refrigerada, si el volumen de muestra que se necesita para, para poder realizar la determinación, el volumen de muestra que el laboratorio externo necesita para poder realizar la determinación, y la viabilidad de la muestra. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a enviar una muestra, tengo que tener en cuenta el tiempo desde que la muestra es tomada hasta que la muestra llega al laboratorio externo y es analizada. Si ese tiempo supera la viabilidad, no puedo enviar la muestra. En cambio, si ese tiempo es menor al tiempo que la muestra es viable, por ejemplo, la muestra es viable 48 horas y en 24 horas la muestra está en el laboratorio externo, perfecto. Estamos, está todo en orden y se puede enviar la muestra. Otra cosa, en un laboratorio siempre tiene que haber un responsable de derivaciones. Es muy probable que a ustedes les toque ser responsable de estas derivaciones. Y para eso tienen que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo el orden en el que trabajan, el rótulo de las muestras, o sea, la identificación de las muestras, no cruzar las muestras de los pacientes. Es muy importante ser cuidadoso, puntilloso y delicado, sobre todo a la hora de trabajar con muestras biológicas, porque no solo es un riesgo de mala praxis, o sea, de una mala práctica de parte de ustedes si llegan a confundir muestras o enviar muestras que no son viables demasiado tiempo, sino también que es peligroso para ustedes infectarse con ciertos tipos de muestras, tener contacto con ciertos tipos de muestras que pueden tener un agente infeccioso. Por eso el responsable de derivaciones debe ser, como la palabra lo dice, responsable. Y por otro lado, importantísimo es, en el laboratorio que ustedes trabajen, siempre tienen que tener un registro cuidadoso y obligatorio de las muestras, no solo de las muestras con las que ustedes trabajan en el laboratorio, sino también, y muy importante, las muestras que derivan. Porque uno no puede confiarse de la organización del laboratorio externo. Muchas veces puede pasar, quien dice que no, que el laboratorio externo no pueda rastrear o no envíe los resultados porque no encuentre la muestra y les pida a ustedes el nombre del paciente, el apellido, el día de ingreso, el número con el que ingresó la muestra al laboratorio externo. Entonces todo este registro ustedes lo tienen que tener para poder salir de ciertos apuros, ¿sí? O en el caso que el paciente venga a buscar la muestra, no esté el resultado, ustedes pueden ir a la plataforma del laboratorio externo, llamar al laboratorio externo y solicitar ese resultado si uno tiene un registro cuidadoso de las muestras que derivan. Hasta aquí llegamos con esto, se ha hecho un poco larga la clase, pero quiero que la escuchen detenidamente. Cualquier duda que tengan, estoy a su disposición para cualquier consulta. Es importante que a esto lo aprendan bien, porque como todavía es difícil que tengamos clases prácticas, es importante que vayan viendo, si quieren pueden ir viendo tutoriales. Yo ahí les voy a tratar de darles unos videos para que vean y por lo menos vaya entrándole por los ojos lo que posteriormente haremos, si Dios quiere, cuando se normalice la situación en las clases prácticas. Nos vemos la próxima clase. Bueno, que estén muy bien.